Radio Educación presenta El fin justifica a los medios. De las rotativas a la fibra óptica. Radio, prensa, televisión, internet. El fin justifica a los medios. Expresiones mediáticas contemporáneas. Hola, ¿qué tal, amigas, amigos? Qué bueno que están en sintonía con esta revista radiofónica dedicada a la comunicación. Les saluda Graciela Ramírez, a nombre de todo el equipo y en compañía de mi querido amigo y colega José Ángel Domínguez. José Ángel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Encantado de saludarte, Graciela, a ti y a todas las personas que escuchan El fin justifica los medios. Y fíjate que me encontré esta frase de Albert Einstein, este científico alemán nacionalizado estadounidense, ¿no? Decía, el que no posee el don de maravillarse ni de entusiasmarse, más le valdría estar muerto porque sus ojos están cerrados. Y la verdad es que hay muchísimas cosas por las cuales maravillarnos en el cotidiano, ¿no? Así es, y muchas veces los medios de comunicación lo que hacen es cerrarnos los ojos, ¿no? Pero hay tantas cosas que podemos descubrir, sobre todo en los medios alternativos, José Ángel, en la radio comunitaria, en la radio pública, en muchos espacios que ahora se están abriendo en internet, en las redes sociales. Y de todo esto, pues se han estado haciendo investigaciones, libros, conversaciones entre expertos y entre gente que trabaja en la radio y en los medios. Y un poco de eso vamos a hablarles hoy, precisamente de un libro que se llama 100 ejercicios para la radio, trazos sonoros con perspectiva de género y conciencia social. Efectivamente, este es un texto en el que al menos 20 académicas de distintos países ofrecen una reflexión creativa, sonora, experimental, divertida y fuerte muchas veces en torno a diversas problemáticas desde aspectos sociológicos, antropológicos, estéticos, literarios, poéticos y por supuesto comunicativos. Por ejemplo, se aborda el tema de cómo se escucha el silencio, qué es la belleza, qué es la calidad de vida, qué son las groserías. ¿La escuela educa o no educa? Estas son algunas de las interrogantes que de manera muy creativa se responden en este libro. En torno a esto conversaremos con dos de los coordinadores de este libro, que son la doctora Graciela Martínez Matías y con Tito Ballesteros. También vamos a presentarles un reportaje sobre el Foro de Mujeres Radialistas y, como cada programa, un resumen de las noticias de comunicación más importantes de la semana. Quédese y participe aquí en El fin justifica a los medios. Es un placer saludarlos como cada jueves en punto de la 1:05 de la tarde a todas las personas que nos escuchan al aire en vivo por alguna de nuestras frecuencias, a quienes lo hacen a través de nuestras emisoras hermanas o a las personas que lo escuchan vía internet en cualquier momento y en cualquier lugar del mundo. Les recordamos que está a su disposición el podcast en nuestras redes sociales y por supuesto en la página de Radio Educación. Es www.e-medioradio.edu.mx /El fin justifica a los medios. Y si usted quiere hacernos llegar algún punto de vista, un comentario, una crítica, son bienvenidas en la red social X como @Radio El Fin. En Facebook nos encuentra como El Fin Justifica los Medios y tenemos un número de WhatsApp para dejar un mensaje que será entregado a la producción del programa. Es el 55 12 33 29 15. Prepárese ahora para escuchar Notimedios, nuestro recuento de las noticias de comunicación más importantes de la semana, realizado por nuestra compañera Ángeles Medina. Notimedios. La Oficina del Alto Comisionado de la Organización de Naciones Unidas sobre Derechos Humanos expresó su profunda preocupación por los asesinatos, el acoso y la intimidación que enfrentan defensores y periodistas en México, por lo que exhortó al gobierno a hacer más efectiva su protección.
De acuerdo con Liz Trosel, portavoz de ese organismo internacional, en lo que va del año se han documentado el asesinato de al menos 7 defensores, 5 periodistas y 2 trabajadores de medios de comunicación, además de que 5 defensores y un trabajador de medios han desaparecido posiblemente en relación con su trabajo. Las Comisiones Unidas de Derechos Digitales y de Estudios Legislativos en el Senado de la República aprobaron por unanimidad la minuta que adiciona un artículo a la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en materia de Internet libre de violencia. El dictamen establece que el Estado garantizará el acceso y uso seguro del Internet con la promoción de políticas de prevención, protección, atención y sanción del ciberacoso y de todas las formas de violencia que causen daño a su intimidad, privacidad, seguridad o dignidad, realizada mediante el uso de tecnologías de la información y la comunicación sin afectar los derechos previstos en la ley. Las comisiones también estiman que con el uso de nuevas tecnologías y el Internet como parte fundamental de la vida, resulta indispensable proteger a la niñez y la adolescencia de agresiones, amenazas o cualquier tipo de violencia que pudiese dañar sus derechos en ese entorno. Tras la desaparición de los organismos autónomos por las reformas aprobadas en el Congreso, diputados eliminan casi por completo los recursos para el Instituto Nacional de Acceso a la Información y el Instituto Federal de Telecomunicaciones en el presupuesto de egresos para 2025, que podría ser avalado por las y los diputados esta misma semana. En el caso de la Comisión Federal de Competencia, que se fusionará con el IFT para cumplir con las disposiciones del acuerdo comercial con Estados Unidos y Canadá, su presupuesto se reducirá en 488 millones de pesos para quedar en 199 millones para 2025. Para el IFT, la reducción será de 1.180 millones de pesos, con lo que su presupuesto quedará de 500 millones en 2025, mientras que el INAI le reducen 494 millones y queda en 499 millones, básicamente lo necesario para operar en lo que se concreta su desaparición. Hay que decir que una vez que entre en vigor esta ley, habrá un periodo de 90 días para que se elaboren las leyes secundarias y se defina quién se hace cargo de sus funciones, qué sucederá con la información guardada en la Plataforma Nacional de Transparencia y qué organismo conservará la información personal ingresada al sistema para pedir información. La televisión abierta en México sigue teniendo más alcance que las plataformas de Internet, pues en 2024, según la Encuesta Nacional de Contenidos Audiovisuales, el 74% de las y los mexicanos consumieron contenidos audiovisuales a través de este medio. Según el estudio realizado por el Instituto Federal de Telecomunicaciones, entre abril y junio de 2024, el consumo de contenidos a través de la televisión abierta fue 19 puntos porcentuales mayor que el consumo promedio de los mexicanos de contenidos audiovisuales en plataformas de Internet como son YouTube, Facebook, TikTok, Netflix e Instagram. Óscar Díaz Martínez, titular de la Unidad de Medios y Contenidos Audiovisuales del IFT, dijo que el 74% de las personas ven canales de televisión abierta, apenas un punto porcentual menos que el año pasado, además de que consumen contenidos 2.3 horas en promedio por día. Byte, el operador móvil virtual de Walmart, anunció su incursión en el segmento de planes de pospago en el primer semestre de 2025. Gabriel Cejudo, director de Byte, dijo que los nuevos planes fortalecerán el músculo financiero de la empresa, además de que competirán de manera directa con gigantes como Telcel y AT&T.
Hay que decir que Byte, desde su creación en 2020, ha logrado consolidarse como el cuarto operador de telecomunicaciones más importante del país, con una base de 15.1 millones de usuarios. En noticias internacionales, Reporteros Sin Fronteras dio a conocer que garantizar un entorno seguro para las y los periodistas sigue siendo un reto crítico para las democracias latinoamericanas. Tras analizar los programas de protección a periodistas en Chile, Ecuador, Guatemala, Paraguay y Perú, Reporteros Sin Fronteras destacó que se trata de iniciativas impulsadas por el Estado para salvaguardar a las personas que se encuentran en riesgo debido a su labor periodística, pero destacó que la falta de recursos y de capacidad necesaria para dar un apoyo eficaz a los comunicadores, así como los escasos esfuerzos de los estados por combatir la corrupción, el crimen organizado y los abusos de autoridad, vuelven inoperantes a estos mecanismos. En este contexto, el organismo señaló que la violencia contra la prensa en América Latina ha alcanzado niveles alarmantes, por lo que dijo que los gobiernos deben estar preparados institucionalmente para proteger a las y los periodistas en riesgo y prevenir las agresiones en su contra. Hasta aquí las noticias de comunicación más importantes en esta semana. Le invitamos a que consulte la sección en nuestras redes sociales. Qué bueno que usted atiende nuestra invitación para consultar Notimedios en nuestras redes sociales y estar informado de lo que sucede en el universo de la comunicación. Gracias a todas las personas que han dejado algún mensaje al número de WhatsApp 55 12 33 29 15 o se han comunicado vía Facebook en El Fin Justifica los Medios o en la red social X como @Radio El Fin. Les agradecemos muchísimo su punto de vista, su comentario, su crítica. A continuación vamos a escuchar un reportaje sobre el Foro Mujeres Radialistas. El reportaje. En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, el Instituto Federal de Telecomunicaciones llevó a cabo el segundo Foro Nacional Mujeres Radialistas, en donde se abordaron las experiencias de mujeres expertas en radiodifusión social, comunitaria, indígena y afromexicana. Para comenzar, escuchemos a Guadalupe Blanco, quien es directora y fundadora de la Radio Nandia en Mazatlán, Villa de Flores, en Oaxaca, además de ser coordinadora de la Red de Mujeres de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, AMARC México. Ella es una destacada radialista comunitaria que ha contribuido de manera particular a la participación de mujeres y niños en el espacio de la radio. ¿Cómo erradicamos la violencia? No debemos olvidar también nuestra historia política de lucha. Nuestro país celebró apenas, o conmemoró más bien, un aniversario más de la revolución, y siempre nos hemos puesto a analizar qué ocurría con las mujeres revolucionarias que no tenían casa, no tenían hogar, no tenían condiciones higiénicas, o sea, muchísimos aspectos de la vida de la mujer que pues es el sustento para el que hoy pues yo me sienta cómoda de estar aquí hablando de una experiencia de radio que lleva 23 años en la que no ha sido fácil. Yo creo que ayer se habló de toda esta dificultad que hemos atravesado, pero tampoco sin romantizar la comunicación, ¿no? Porque si no caemos como en ese dilema de entonces, ¿para qué lo haces, no? Como siempre nos cuestionaban, ¿no? Si no tienes dinero, no tienes recursos, pues entonces ¿para qué lo haces? Pero no se trata de responder eso, sino que hemos respondido justamente a las necesidades sociales, a las necesidades de información, de acceso a la información real. A continuación, escuchemos a Alma García López, de Estéreo Lluvia, de la comunidad indígena mixteca de San Pedro Tultepec, también en Oaxaca, quien nos platica un poco sobre los objetivos de esta radiodifusora.
Como les comento, somos pocos integrantes, somos aproximadamente 5, pero pues nuestro objetivo es invitar a más personas, pero no nada más que sean, ahora sí que hombres, ¿no? Si nuestro sueño es que sea de puras mujeres, que nosotras demostremos que nosotras sí podemos sacar adelante la radio. Y creo que aquí donde les comentaba hace un momento, me uní para hacer esto, para que yo ahora sí que les dé el ánimo de que nosotras sí podemos y podemos hacer radio, ¿no? Podemos hacer todo tipo podemos lograr hacer tipos de ediciones, podemos lograr lo que es comprar los materiales necesarios que nosotras vamos a, ahora sí que requerimos para que logremos este paso. Ahora escuchemos a Judith Gradilla Cuevas, directora general del Instituto Morelense de Radio y Televisión, sobre la problemática de la violencia hacia las mujeres periodistas de la radio. El camino ha sido muy difícil y muy complicado para todas nosotras. Y otra problemática que me gustaría poner aquí en esta mesa, aprovechando el foro que me dieron la oportunidad de participar, es gran problemática que tenemos con los periodistas. En el periodismo tenemos una violencia de género impresionante. Fíjense, un estudio reciente realizado por la Asociación Civil Comunitaria para la Igualdad de Argentina en colaboración con la Federación de Periodistas de América Latina y el Caribe consolidó un protocolo de violencia de género contra mujeres periodistas de América Latina. Y este proyecto de verdad revela datos alarmantes. Recogieron testimonios de periodistas y directivos de 95 medios en 14 países, documentando 96 casos de violencia de género. 57% de los medios carecen de protocolos. 41.5% los denunciantes, las que se atreven a denunciar, enfrentan despidos, amenazas, reducción de oportunidades o simplemente te pido tu renuncia y te vas. Y el 54.5% los denuncian y permanecen impunes. Así que bueno, este estudio evidenció varios tipos de violencia y les puedo mencionar muchísimos y seguramente ustedes tendrán muchos más. Uno que se da mucho es una directora, un operador discute con su directora de radio, la empuja de forma verbal, de forma física y esta persona la está insultando todo el tiempo, la está empujando todo el tiempo y la cuestiona de por qué llegó a ese puesto si no tiene ni la capacidad ni la formación profesional, cuestionando su formación profesional, que también me refiero mucho a lo que estabas comentando, ¿no? Que en muchas ocasiones siempre cuestionan por qué la mujer llegó a ese cargo, llegó porque tiene la capacidad. La mujer tenemos que llegar quizás a demostrar que podemos hacer el trabajo, cuando quizás, a diferencia de un hombre, llega simplemente a trabajar. Eso es algo que es complicado. También Gina Morelo, periodista de investigación y directora de la Maestría de Periodismo Científico de la Universidad Javeriana de Colombia, compartió su opinión sobre las principales barreras que existen para la igualdad de género en los medios. A ver, yo creo que como barreras o como dificultades hay una importante por sortear que tiene que ver con la construcción de la agenda. ¿Quiénes construyen la agenda en los medios de comunicación? ¿Quiénes siguen teniendo una voz y un acento primordial en esa construcción de agenda? Todavía siguen siendo voces en su mayoría masculinas. Y de ahí en adelante, cuando esto impera, no podemos hablar de pluralidad y de mayor participación. Sin embargo, los ejemplos que yo colocaba justamente tratan de derribar estas dificultades haciendo propuestas concretas. Otra barrera clave e importante es entender que cuando pensamos en periodismo con perspectiva de género, estamos llamados a profundizar en el lenguaje, porque hay una ética de las palabras que nos permite construir discursos más incluyentes y participativos, pero también a aprender justamente cómo hacerlo de mejor forma a través incluso de la imagen o del sonido. Yo creo que hay un campo enorme que se constituye en barrera cuando no queremos estudiar estos temas con los expertos, con las expertas, y cuando precisamente no le ponemos el termómetro a lo territorial y estamos viendo lo que ocurre en el espacio comunitario,
en donde también allí están sembradas algunas claves que nos podrían ayudar a superar algunas barreras. Y otro componente, otra dificultad que yo también deduzco es que precisamente las violencias estructurales que se han podido enquistar o cimentar en nuestros espacios sociales generan miedos a la participación. ¿Cómo nos acercamos con cuidado y con empatía para que precisamente esas voces silenciadas y acalladas puedan vincularse y puedan establecer lazos con nosotros? Es otra dificultad que muy seguramente de forma co-creativa y colaborativa podemos ayudar a sortear para que exista una prevalencia del mensaje de contar en clave de género. En este foro escuchamos a mujeres destacadas en la radiodifusión que nos han compartido sus experiencias esperando promover la igualdad de oportunidades y erradicar la violencia contra las mujeres en este medio. Las ponencias completas están disponibles en el canal de YouTube del Instituto Federal de Telecomunicaciones. Para El Fin Justifica los Medios, reportó Lisbeth García y Alexia Cervantes. Continuamos con nuestro programa. La entrevista. Trazos sonoros con perspectiva de género y conciencia social. Para quienes se han preguntado cuáles son las posibilidades que tiene la radio para visibilizar los problemas sociales a los que nos enfrentamos día a día, el libro 100 ejercicios para la radio pone especial énfasis en el poder de los sonidos como protagonistas de la poesía, los relatos, los documentales y en general la producción radiofónica en la era de Internet, una era en la que la radio debe reinventarse y renacer. En este texto se aborda muchos temas: el feminismo, la violencia contra las mujeres y otros problemas urgentes que necesitan ser atendidos, pero en los cuales la radio se puede volver un gran aliado. Y para comprender a fondo el objetivo de este texto están con nosotros, y les agradecemos por su tiempo y su disposición, la doctora Graciela Martínez. Ella es doctora en Ciencias Políticas y Sociales por la Universidad Nacional Autónoma de México, profesora, investigadora, fue defensora de las audiencias en Radio Educación y como siempre, Graciela, es un placer saludarte. Gracias por tu tiempo. José Ángel, Graciela, pues la verdad, muchas gracias por la invitación, la verdad que me encanta, ya tenía mucho que no estaba con ustedes y sobre todo ahora me llena de alegría, sobre todo para la presentación de este libro del cual ya platicaremos. Y también tenemos el gusto de tener a Tito Ballesteros, comunicador social, especialista en gerencia de la comunicación organizacional y coautor de los libros Viva la Radio, Mutaciones Culturales de lo Sonoro y Enseñar y Aprender la Radio en América Latina, entre otros. Bienvenido, Tito, muchas gracias por estar aquí. José Ángel, Graciela, un abrazo a la distancia y me ha gustado mucho esa presentación, esas palabras tuyas iniciales, porque justamente a nuestro modo de ver, y Graciela me corregirá, el libro intenta responder un poco a esa, digamos, a ese comportamiento de la radio en el que ha venido, digamos, quedándose o agotándose un poco. Pero bueno, ya ahondaremos sobre eso. Pues vamos a dedicar esta entrevista justamente a hablar de este libro, el objetivo de 100 ejercicios para la radio, trazos sonoros desde la perspectiva de género y la conciencia social. Platíquenos, Tito, Graciela, ¿quién quiere empezar? ¿Cuál es el objetivo de este libro? ¿Cuándo sale? Si lo tenemos en versión digital, está en papel, ¿dónde se está distribuyendo? Cuéntenos todo sobre este libro. Este libro es hijo de un producto llamado Enseñar y Aprender la Radio en América Latina y el Caribe. ¿Por qué es el hijo? Porque incluso los coordinadores son los mismos: Óscar Bossetti, Graciela Martínez y Tito Ballesteros. Nosotros coordinamos ese libro y nos preguntábamos cómo es el tema de enseñar y aprender la radio en la región. Participaron facultades de comunicación social, profesores, y encontramos dentro de ese libro un tema relacionado con los ejercicios de la radio. ¿Cómo se está enseñando la radio?
Y desde allí empezamos a pensar en unos posibles ejercicios y al final de la discusión, de la conversación, dijimos, bueno, pensemos en unos ejercicios, pero no de aquellos de poner el lápiz en la boca o respirar y tomar aire, de locución, dicción, pronunciación, ritmo. No, pensemos en unos temas que tengan que ver con la vida contemporánea, iluminados por mujeres, y entonces a eso le ponemos el tema de la radio y es cómo la radio puede enseñar, por ejemplo, al tema del dolor, cómo la radio puede enseñarnos a llevar la depresión, la angustia, la riqueza, la pobreza, la enfermedad, en fin, 100 temas. Por eso este libro reúne 100 temas que tienen que ver con la vida contemporánea, escritos por mujeres. Y la casa editorial es Ciespal. Graciela, justamente quería preguntarte, Graciela Martínez Matías, estos ejercicios, ¿cómo los situamos en la problemática social que enfrentan las mujeres que, pues desgraciadamente, han vivido una historia de inequidad, ¿no? Exactamente, yo creo que es un libro y poco responde a lo que estamos viviendo en este país y muchos países. Es tiempo de mujeres y es tiempo de que las mujeres también miren desde una perspectiva sociológica. Ciertamente es un libro que dice 100 ejercicios de la radio, pero va mucho más allá. Al inicio de la plática, José Ángel, decías, ¿qué libro más interesante? Yo creo que sí. Son 20 miradas de mujeres de distintos países, todas académicas, que están mirando distintas problemáticas. Por ejemplo, la violencia de género, el silencio, la obesidad, la familia. Y entonces la idea era, ¿cómo estas mujeres miran esa problemática? Vean qué interesante, desde su país, llámese Colombia, Argentina, México, España, Italia, Cuba. ¿Cómo miran esa problemática? ¿Cómo sociológicamente o desde la perspectiva de la ciencia política, desde la perspectiva de la antropología, cómo teóricamente la aterrizan, la problematizan y posteriormente cómo se da una respuesta? Por eso yo digo que a veces el título queda corto, 100 ejercicios de la radio. Me parece que implica una mirada profunda desde la mirada de la mujer y una propuesta cómo la radio puede contribuir a la, pues no sé si resolución, pero sí visibilización de determinados problemas. Y también hablamos de problemas, pero también temas tan interesantes, por ejemplo, el silencio, la belleza, el paisaje sonoro, y entonces vamos a hacer un recorrido sobre problemáticas, pero también sobre temáticas que están cruzando la sociedad contemporánea. Y cuando nosotros hicimos este trabajo, me acordé de un libro, de un proyecto que hizo Peter Greenaway. Cuando termina el siglo XX, él hace un proyecto que se llama 100 objetos para representar el mundo. Y entonces él va a retomar 100 objetos del siglo XXI para representar ese siglo. Y yo creo que estos 100 temas hablan de las temáticas, los problemas a las que nos enfrentamos ciertamente las mujeres, pero también la humanidad. Por eso yo creo que es un texto coyuntural, que es un texto que hay que leer, porque, repito, son 20 miradas de 20 mujeres de distintos países. Entonces entiendo que se trata más bien de reflexiones sobre los usos de la radio desde el punto de vista de las audiencias, más que ejercicios, digamos, de las personas que producen, que hacen locución en la radio, ¿verdad? No, aquí es abordar un problema desde una perspectiva sociológica, comunicológica, antropológica y aportar una solución desde la radio. Por eso me parece que es un libro único. Ejemplo, por ejemplo, hablamos de la belleza. ¿Qué es la belleza? ¿Desde dónde se entiende la belleza? Y frente a eso, ¿qué ocurre? Por ejemplo, frente a la guerra,
puede estar la belleza, puede estar la solidaridad, la empatía, los abrazos. Ejemplo, efectos de bombardeos, explosiones, silencios. Maciar llorando. ¿Será posible que esto no termine hasta cuándo? Mohamed interrumpe. Papá, papá, mira, la señora Fatma me regaló comida para todos. Ya no llores, ya tenemos pan. Operador, sube la música. Voz femenina. La belleza está en la solidaridad. Voz masculina. No más guerras, no más violencia. Y termina con música. Entonces, lo que se intenta son temáticas, problemáticas, y frente a eso, soluciones a través de ejercicios. Las 20 participantes son profesoras de la radio, por lo tanto, era orillarlas a hacer un trabajo de análisis y posteriormente, ¿qué solución, qué ejercicio propondrías para el tema, ejemplo, del racismo en la radio, para el tema de migración en la radio? Y entonces es la problemática, el análisis y la resolución desde una perspectiva del sonido y de la radio. Claro. Yo quisiera preguntarte, Tito Ballesteros, desde tu punto de vista, desde la óptica masculina, ¿cuál es tu reflexión en torno a esta propuesta que ustedes hacen, las problemáticas sociales, la producción radiofónica, pero vista a través de la mirada de las mujeres, de las que tanto tenemos que aprender y escuchar, por supuesto? Sí, José Ángel, a propósito, me escribía una persona y me decía, encuentro en el libro un ejercicio para este tema de la vocalización, de la dicción. Entonces, para remarcar, no es un texto que realmente responda a partes o áreas técnicas de la radio, sino es más bien un texto en el que las mujeres reflexionan en sus puntos de vista sobre estos temas, en los que además, a modo de los autores, y Graciela me corregirá, sentimos una especie de adormecimientos en los ejercicios sobre cómo enseñar la radio y cómo aprender sobre ella. Y por eso el libro surge para responder un poco, no a los asuntos técnicos que quizá ya todos están revelados, cómo hacer ejercicio para esto y lo otro. Entonces, la idea aquí era justamente tener un conjunto, un cuerpo de mujeres para reflexionar muy a partir de los temas que tanto nos afectan hoy en día. Incluso ahora mismo vemos que con el tema de la IA nos encontramos con que el ser humano establece unas diferencias con las máquinas y parte de esas diferencias está en su forma de sentir, en su forma de ver la vida. Por eso este libro intenta acercarse a un ejercicio menos práctico desde allí, desde los fierros, y a reflexionar un poco sobre cómo la radio puede servirnos para aportar en estas reflexiones. Y por supuesto, pues el papel de la mujer desde la aparición de las frecuencias moduladas, digamos masivamente en todo el continente a partir de 1980, la mujer ha tenido un papel preponderante, un papel muy importante, y justamente los abordajes son diferentes, porque hablar sobre el amor desde la perspectiva de la mujer es muy distinto a cómo lo entendemos los hombres en un ejercicio tan práctico, digamos, de una manera muy diferente. Y aquí encontramos voces, miradas, reflexiones que nos ayudan a alimentar a la radio desde este mundo, digamos, contemporáneo, entendiendo la radio como un instrumento que en algún momento quizá ha pasado por una etapa lenta en su producción. Y son miradas de mujeres de distintos lugares. Esto es muy interesante, ¿no? Porque evidentemente este proceso de avance de las mujeres, pues tampoco ha sido igual en todos lados y el contacto con la radio tampoco. Entonces, me parece muy interesante el abordaje y me gustaría que nos contaran quiénes participan en el libro y qué temas abordan. Graciela. Pues sí, como mencionas, va a haber personas de aquí de México. Vamos a tener a Maru Chávez, que va
ustedes la conocen, directora de Violeta Radio, ahorita Violeta en línea. Está también Sandra Vázquez, también de México, Maribel Reyes, y una servidora en la parte de México. De parte también de Málaga vamos a tener a Silvia Olmedo y a Paloma López. Paloma López es la directora de la Facultad de Periodismo de Málaga. También vamos a tener a Marta Perrota de la Universidad de la Sapienza de Roma. Gente de Perú, Vanessa Ramos, que es una joven muy, muy creativa. Vamos a tener también la gente de Argentina, gente de Colombia y gente de Cuba y creo que ya, ¿verdad, Tito? Y entonces aquí lo que va a ser también interesante lo que mencionas, porque también cada quien va a vivir las temáticas desde distintos ángulos, y sobre todo la parte de la cultura va a marcar. Creo que esta parte, por ejemplo, el bullying, cómo lo mira cada quien en su territorio, y van a dar ejemplos precisamente de ello. Creo que aquí otra de las cosas que es interesante, que este libro también se convierte como en un instrumento que yo creo, ya nos decía esta Paloma López de Málaga, dice, yo ya comencé a aplicarlo con los estudiantes. Creo que es un instrumento que pueden utilizar los profesores para aplicarlos, pero yo creo que también es aplicable para las radios. En mi caso, con los talleres que estoy dando para las radios comunitarias y públicas, ya los estoy aplicando y creo que resulta bastante atractivo para la gente cuando uno los realiza, porque dentro del libro, también me parece que es una de las fortalezas, va a haber una metodología de trabajo. Cuando se expone el ejercicio, antes hay un planteamiento metodológico de cómo se va a realizar ese ejercicio y la aplicación del mismo. Por lo tanto, se está experimentando, creo yo, en la parte de contenidos de formatos, de géneros, de la parte experimental y también estamos hablando de la radio expandida, porque también se plantea todo esto, cómo se puede hacer a través de los diferentes medios, en este caso la parte digital. No sé, Tito, si quieres complementar con las autoras que tú trabajaste, y ahorita expongo las que trabajó Bossetti. Yo tengo el listado: Ana Teresa Badía, Yoconda Beltrán, la profesora María Eugenia Chávez, María Gabriela Tejada, Tina Gardela, Tamara Liponetsky, Paloma López Villafranca, Sara Makoski, Graciela Martínez, Alma Montoya, Paula Morales, Silvia Olmedo, Marta Perrota, Vanessa Ramos, Maribel Reyes, Mónica Rueda, Analía Sosa, Karen Torres, Sandra Vázquez. Son las profesoras que participaron. Aida Boensky, creo que es ella. Bueno, son las que participaron en el libro. Cada una escribió cinco ejercicios, y me parece también que un aporte muy bonito, José Ángel y Graciela, es que nos damos la oportunidad de reflexionar sobre estos temas que tienen que ver con nuestras urgencias y nuestras necesidades. Yo insisto en este tema del guía, porque el abordaje es sobre si la herramienta hace o no hace, o puede superar o no superar. Y hoy se habla de que en los temas educativos en la región y en el mundo, los niños y las niñas aprenderán más a resolver sus problemas. ¿Cómo es mi interacción con la naturaleza? ¿Cómo es mi relación con papá y mamá? ¿Cómo es mi relación frente a la fealdad o al bullying? Y no necesariamente el énfasis estará en aprender a sumar o multiplicar, porque eso en el futuro cercano o ya lo hace la herramienta. Por eso la preocupación en el área de la educación es cómo vamos a formar a todos estos niños, en qué áreas. Otra vez enseñarle matemáticas cuando una herramienta podría hacer o hace esa tarea. Otra vez hacer un oficio o una actividad que puede ser hecha de manera automática. La reflexión del mundo moderno es giremos hacia otra parte, y es hacia los problemas sociales. Y este libro creo que se acerca a eso.
En esta emisión del Fin Justifica los Medios celebramos la aparición del libro 100 ejercicios para la radio, trazos sonoros desde la perspectiva de género y la conciencia social. Invitamos a todos nuestros amigos y amigas que nos escuchan a comunicarse con nosotros y darnos su opinión, su punto de vista, algún comentario en torno al tema de esta entrevista. Entra en comunicación mandando un correo a elfinjustifica@yahoo.com.mx. Y por supuesto a través de Facebook nos encuentras como El Fin Justifica los Medios y en Twitter como @Radio El Fin. Haz tuyo este espacio dedicado a la comunicación. Nuestra conversación en esta emisión del Fin Justifica los Medios es con la doctora Graciela Martínez y con Tito Ballesteros. Ellos son académicos investigadores en torno a la radio y la comunicación y celebramos su libro 100 ejercicios para la radio, un libro que ellos han coordinado con la participación de 20 autoras de distintos lugares del mundo. Y bueno, pues estamos muy contentos de que este libro haya llegado a nuestras manos en un momento en que la radio pues ha evolucionado, se ha transformado vertiginosamente desde la llegada de Internet. Tito, y hablas tú particularmente de renacimiento, de renovación de la radio. Mucha gente se pregunta, ¿cómo sería eso? Bueno, yo en particular tengo una visión bastante lúgubre, fúnebre, triste, no porque haya amanecido así en el día de hoy, sino porque en los libros que hemos podido realizar en los últimos 10 años quizá, nos hemos encontrado con múltiples informes en donde dicen que efectivamente la radio está entre nosotros y está viva, claro que sí, pero hay que recordar también que es un modelo de negocio que tiene una crisis, la publicidad que era tan amiga de la radio ya no se siente tan cercana, las audiencias han venido evolucionando. Si es cierto, los jóvenes ya no están hoy, los de 15 o 17 años, hay otro tipo de jóvenes que están escuchando la radio, hay otro tipo de consumos. ¿Qué pasaría, por ejemplo, José Ángel, si la radio decidiera abandonar la antena y pasar a Internet? Abandonaría su modelo principal por el que estuvo cabalgando durante 100 años. Es cierto, a mi modo de ver, que todo cambia en la vida. Y si todo cambia, ¿por qué la radio no puede cambiar? ¿O por qué no tendría que cambiar? Cambia la televisión, cambia la prensa escrita, ¿por qué la radio no? Y en ese sentido, pues a mi modo de ver, sí estamos experimentando y vamos a seguir experimentando unos cambios. Y si nuestra muy querida y amada radio sigue atada a sus formas en programación, en modelo de negocio, en el tema de las audiencias, pues verán reducido su palpitar en el corazón de quienes la escuchan, al menos a mi modo de ver. Pues este siglo hemos visto cómo la radio se ha combinado con muchas otras tecnologías y que ya la radio dejó de ser solamente sonido, ¿verdad? Ya no es nada más el audio, sino que ya también tiene texto y tiene imagen. Ya sea en fotografía, en video, y se puede ver en internet, vamos, los portales de las radiodifusoras. Creo que ya prácticamente todas las radiodifusoras tienen un portal en internet y de esta manera pues ha cambiado el consumo de la radio. Sin embargo, en esencia, la radio escuchada sigue siendo también consumida por mucha gente en el sentido de estar haciendo otra cosa, manejando, bañándote, etcétera, y solamente estar escuchando. Yo creo que eso todavía es pues muy utilizado y como se sabe que muchos jóvenes consumen los podcasts, ¿no? Los podcasts que son también una forma pues diferente de consumir la radio y que saca ventajas en el sentido de que puedes ya escucharla en cualquier momento, la puedes repetir, la puedes compartir. En fin, y pues yo sí veo muchos jóvenes interesados todavía en la producción de estos audios, digamos, ¿no? Pero definitivamente que la radio pues ha estado cambiando y sin embargo esto no quiere decir que la radio ya sea un medio viejo, que vaya a morir o que esté muriendo.
Sobre todo el tipo de radio que podemos hacer ahora ya fuera de los consorcios, de los grandes consorcios comerciales, ¿no? Que como sabemos eran radios que pues difundían contenidos con un interés lucrativo, a veces con un interés político y propagandístico, pero ahora estas posibilidades de hacer radio como más desde la independencia, ¿no? Desde grupos y colectivos, etcétera, nos pone en el término de poder hacer contenidos como los que ustedes están planteando en este libro, justamente, que no son contenidos y que muchas veces la radio comercial se interese, ¿no? Entonces, me parece muy interesante el poder incentivar a los jóvenes y a las personas de todas las edades para que puedan también acercarse a la producción de estos contenidos para difundir este tipo de informaciones sobre la equidad de género, sobre la paz, sobre temas que no se abordan normalmente en la radio comercial. ¿Qué piensas de esto, Graciela? Sí, yo estoy de acuerdo contigo. Me parece que debemos de hablar ya no solamente de la radio, sino las radios y obviamente la parte de la expansión de la radio o de las radios. Y sobre todo, ¿sabes? La semana pasada estuvimos en el IFT, Instituto Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, con el Foro de las Mujeres Radialistas, donde participaron las mujeres de las radios comunitarias, indígenas y afromexicanas. Por ejemplo, cuando se han tocado temas de la parte negra de México. Ahí hay una temática fresca, hay temáticas que creo que está marcando la coyuntura y que deben de llevarse en la producción de otra manera. Y cuando se habla esta parte también de los estudiantes, yo trabajo en 2 universidades y que lo hemos platicado con Tito, quizá la forma de producir y consumir ha cambiado. Pero cuando el joven se acerca a la producción, hay un entusiasmo, quizá ya no de la misma forma que nosotros lo hacíamos, pero sí va a haber un sector que lo va a hacer así. También no hay que perder de vista esta parte. Por eso es que yo hablo de el concepto de las radios. Me tocó escribir un texto sobre la radio de AM y yo lo hice con mucho entusiasmo porque me llamó la atención que el director de la radio universitaria de Querétaro pidió una concesión de AM. Y yo le pregunté a Arturo Marcial, ¿por qué AM? Ya se dice que ya es obsoleta. Y dice, no, al público que yo estoy llegando es a los campesinos, a la gente que está en las montañas, precisamente en Querétaro, y yo voy a llegar a ellos a través de la amplitud modulada. Y entonces, por eso es que creo que no podemos ser tan tajantes. Tenemos que darnos el espacio y reflexionar que ciertamente, y como Tito lo ha trabajado con la inteligencia artificial, con las nuevas tecnologías, sí, está ahí, pero también hay una radio que está llegando de otra manera a una población. Y siempre yo digo que hay que pensar en la coyuntura social, política, económica. Estamos en guerra ahorita en la parte de Gaza, la parte de Israel. ¿Qué pasa con esta parte de Palestina? ¿Cómo se está escuchando la radio ahí? ¿Qué está pasando con esta radio en Ucrania, en esta radio en Rusia? Aquí mismo en México, con la parte de las expulsiones en Chiapas. Entonces yo creo que lo que también tenemos que hacer es el análisis de estas audiencias en los distintos territorios. El medio no solamente debe analizarse de manera aislada, sino forma parte precisamente de un territorio, de un ecosistema. Y en ese territorio y ese ecosistema social, político, económico y cultural, y por supuesto tecnológico y digital, está la comunicación. Por lo tanto, implica pensar el medio desde otro ángulo. Es lo que yo pienso. Claro, y pensar los medios desde las diferentes perspectivas que podamos
concebir, siempre es importante para pues generar y atender esa diversidad de la que formamos parte. Graciela, mi estimado Tito, por supuesto que celebramos este libro de estos 100 ejercicios radiofónicos, los trazos sonoros con perspectiva de género y de conciencia social. Entendemos su dimensión didáctica para la escuela, pero también para las comunidades, para las radios públicas y comunitarias que son tan importantes en el tejido social, Tito, ¿no? Son estas ventajas que todavía la radio posee a pesar de panoramas no tan radiantes como en el pasado. Sí, imaginemos, como notaba Graciela, a una profesora en su clase abriendo este libro, página 80, página 130, página 150, navegando en ejercicio por ejercicio. Entonces es una ayuda pedagógica para el profesor, para la profesora de radio, para el tallerista, sobre todo para ellos que quieren comunicar estos temas de la vida social usando el medio de comunicación. Pues que sirva precisamente esta posibilidad que nos dan las tecnologías para decir lo que antes no se decía. Que sirva este libro para inspirar a toda la gente que tenga ese deseo de comunicar, para hablar de estas cosas que nos afectan, de los contenidos sociales, de la perspectiva de género y de todos los temas que nos ayuden a ser una mejor sociedad. Este libro, para terminar la entrevista, cuéntenos en dónde se puede conseguir. Está en versión digital, ya está en papel también, impreso, en qué países se está vendiendo. ¿Cómo podemos conocerlo? Pues el libro es de libre descarga, lo editó Ciespal y desde aquí pues agradecemos a Ciespal que haya editado, por supuesto a su directora Gisela Dávila, a Francisco Ordóñez, que sí fue el que se hizo cargo de la parte de la edición. La gente que nos está escuchando puede ir a la página de Ciespal y en la parte de los libros, ahí va a estar precisamente el libro. Y bueno, ahorita está en línea, ojalá que pudiera también estar en digital, porque creo que es una obra muy cuidada y siempre es grato acercarse otra vez al libro impreso. Pero ahorita es de libre descarga y está en la página de Ciespal, así muy sencillo, y ahí lo van a encontrar. Y lo celebramos muchísimo y les agradecemos muchísimo por su tiempo, por su claridad. Mi estimada doctora Graciela Martínez, como siempre es un placer escucharte. Y Tito Ballesteros, te abrazamos a la distancia y te agradecemos por tu tiempo, tu disposición y tu energía incansable en estos temas. Muchas gracias. Al contrario. Les envío un seguro saludo y les deseo a todos ustedes las más lindas fiestas de fin de año. Muchas gracias, Tito. Muchas gracias, Graciela. Y que viva la radio. Exactamente. Y también les mando un gran abrazo. Y bueno, aquí en México estamos de festejo, ¿no? Entonces claro. Es un día especial, este 12 de diciembre, así que hay que festejarlo también. Un abrazo para todos y felices fiestas. Pues hasta aquí nuestro programa de hoy. Muchas gracias por su compañía. Los esperamos la próxima semana y recuerden compartir el podcast. Pueden encontrarlo en www.e-medioradio.edu.mx/ El fin justifica a los medios. Hasta la próxima. Radio Educación presentó El fin justifica a los medios. Expresiones mediáticas contemporáneas. El fin justifica a los medios. Trabajamos para ustedes Guillermo Lagarda, Alexia Cervantes, Karen Sanabria, Lisbeth García, Ángeles Medina y José Ángel Domínguez en una producción de Graciela Ramírez para Radio Educación.